Luego vamos a ver otros conceptos como cofactor o menor complementario, para luego definir matriz de cofactores y matriz adjunta de una matriz cuadrada, conceptos que me van a permitir definir determinantes de otra forma más sencilla. Esa definición la vamos a llamar definición inductiva. Otros autores la llaman el desarrollo, a esa definición la llaman el desarrollo de Laplace, que es el primer método que vamos a ver para resolver determinantes de orden 3 o de orden superior. Y finalmente, si nos queda tiempo, vamos a ver, no creo todas las propiedades, porque son muchas las propiedades de los determinantes, vamos a ver algunas. ¿Está? Empezamos entonces. Antes de ver la definición, como les decía, la definición de determinantes, vamos a ver algunos conceptos como permutación, inversión, paridad y signo de una permutación. Permutación es un concepto que ustedes ya conocen, lo hemos visto en el TP0. Dijimos, en realidad lo estudiamos cuando hemos visto el análisis combinatorio sin repetición, y dijimos que la permutación es un caso particular de las variaciones. Una permutación son las distintas formas de ordenar los elementos de un conjunto. No vamos a ahondar en detalles sobre este concepto porque ustedes ya lo conocen. Vamos directamente con un ejemplito. Dice, las permutaciones que se emplean, perdón, las permutaciones que se pueden hacer con los elementos de este conjunto. Fíjense que es un conjunto formado por 3 elementos, los 3 primeros números naturales, 1, 2, 3, son las siguientes. Fíjense que, o recuerden que las permutaciones se calculan con esta formulita. Permutaciones de elemento de n elementos es igual a factorial de n, o n factorial. Esta es la formulita que vimos en el TP0, que nos permite calcular las permutaciones de n elementos. De modo tal, que si yo tengo 3 elementos, 1, 2 y 3, las permutaciones de estos 3 elementos va a ser igual a factorial de 3. Y el factorial de 3, que es otro concepto, factorial de un número, que es otro concepto, ustedes han visto también en el TP0, se calcula como 3 por 2 por 1. El factorial de 3 es igual a 3 por 1 por 2 por 1. Es igual al producto de los 3 primeros números naturales. Esto es igual a 6. Y fíjense que si yo tengo estos 3 elementos, las distintas permutaciones las tengo en esta tablita. Son 6 posibles formas de ordenar estos 3 números. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. Bien. Concepto de permutación. Vamos al concepto de inversión de una permutación. Repito, todos estos conceptos son necesarios para definir lo que es un determinante. Bien, inversión. Una permutación presenta una inversión cuando un número mayor precede a otro menor. En caso contrario, se dice que hay una permanencia. Bien, el concepto es sencillo, chicos. Lo que nos interesa es contar las inversiones que tiene una determinada permutación. Veamos la primera, esta permutación, 1, 2, 3. Para contar el número de inversiones, para contar las inversiones que tiene una permutación, a los elementos se toman de a 2. Por ejemplo, tomo el elemento 1 y 2. Entre 1 y 2 no hay inversión. ¿Por qué? Porque los elementos 1 y 2 están ordenados de menor a mayor. No hay inversión porque el mayor no precede al menor. ¿Está? Bien, entre 1 y 3 tampoco hay inversión porque los elementos están ordenados de menor a mayor. Entre 2 y 3 tampoco hay inversión porque 2 y 3 están ordenados de menor a mayor. Entonces, en esta permutación tengo 0 inversiones. ¿Qué es la paridad de una permutación? Como dice la definición, la paridad depende del número de inversiones que tiene la permutación. Si el número de inversiones es un número par, la paridad de la permutación es par. Y el signo que le corresponde a una permutación, como dice la definición, depende de la paridad de la permutación. Si la paridad es par, el signo que le corresponde es el signo más. ¿Está? Vamos con esta segunda permutación. Vamos a determinar cuántas inversiones tiene. Se toman los elementos de a 2. Tomemos 1 y 3. No hay inversión,
porque 1 y 3 están ordenados de menor a mayor. Tomemos ahora los elementos 1 y 2. Siempre se toman de a 2. Entre 1 y 2 tampoco hay inversión, porque 1 y 2 están ordenados de menor a mayor. Pero ahora observemos este par de elementos 3 y 2. Entre 3 y 2 sí hay una inversión. ¿Por qué? Porque el mayor antecede al menor. Porque 3 y 2 no están ordenados de menor a mayor. Entonces tengo en esta permutación una inversión. Como la cantidad de inversiones es impar, la paridad de la permutación es impar. Y el signo que le corresponde es un signo menos, así como dice la definición. ¿Está, chicos? Entonces, ahora les voy a mostrar el número de inversiones correspondiente a todas las permutaciones, la paridad correspondiente a todas las permutaciones y los signos que le corresponde a cada una de las permutaciones. Veamos, por ejemplo, esta permutación. Miren, vamos a verificar el número de inversiones. Según la tablita tenemos 2 inversiones. Veamos. Tomemos el elemento 3 y 1. Entre 3 y 1 hay una inversión. ¿Por qué? Porque 3 y 1 no están ordenados de menor a mayor. Porque el mayor antecede al menor. Tengo una inversión. Tomemos ahora 3 y 2. Entre 3 y 2 también hay una inversión, porque el mayor antecede al menor. No están ordenados de menor a mayor. Tengo ya 2 inversiones. Ahora observemos estos 2 elementos, 1 y 2. Allí no hay una inversión, porque están ordenados los elementos 1 y 2. Entonces, en total tengo 2 inversiones. Un número par, por lo tanto la paridad de la permutación es par. Y el signo que le corresponde es el signo más. ¿Se entiende, chicos? No nos podemos detener mucho con estos conceptos, porque, insisto, es larga la clase de teoría de hoy. Entonces tenemos que avanzar lo más rápido que se pueda. Y como siempre les digo, si hay alguna duda, no duden, para la redundancia, en asistir a las clases de consulta de teoría, para aclarar algunos de estos conceptos. Otra cosita, fíjense que el número de permutaciones, en este ejemplo, es 6. Y la mitad de esas permutaciones tienen un signo más asignado. Y la otra mitad, el signo que le corresponde es el signo menos. ¿Se entiende? La mitad de las permutaciones, es decir, 3 permutaciones tienen el signo más. ¿Sí? Y la otra mitad tienen el signo menos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Hagan captura y pasamos a la siguiente. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a la definición de determinante, que como les decía es un poquito larga, digamos, ¿sí? Pero no es difícil. Empecemos. Se llama determinante a la función cuyo dominio es el conjunto de las matrices cuadradas y cuyo codominio es el conjunto K, un conjunto de escalares. Es decir, un determinante, al igual que una matriz, se define como una función, donde el dominio es el conjunto de las matrices cuadradas y el codominio es el conjunto de escalares. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿qué me está diciendo esta definición? La primera partecita me está diciendo que solo las matrices cuadradas tienen determinantes. O mejor dicho, a todas las matrices o solo a las matrices cuadradas le corresponde o tienen asociado un determinante. Y un determinante es un número. ¿De acuerdo? Un determinante es un escalar. Veamos la segunda parte de esta definición. Bien, de tal manera que el determinante de una matriz es un número que se obtiene de la suma. Esto es lo más importante. ¿Cómo hacemos para obtener ese número? ¿Cómo hacemos para resolver un determinante? La definición me lo dice. El número, que es el determinante de una matriz cuadrada, se obtiene a partir de la suma algebraica de todos los productos de n elementos, donde n es el orden de la matriz. ¿Sí?
siempre que en cada producto haya un elemento de cada fila y un elemento de cada columna, anteponiendo a cada producto el signo que corresponde según la paridad de la permutación que indican las columnas. Bueno, acá repetí las columnas. ¿Está? Las columnas. ¿Quedó claro? Bien, no creo que haya quedado tan claro. ¿Sí? Vamos a ver con un ejemplito. Yo siempre digo que con un ejemplo se aclara la definición o la teoría. Bien, vamos a analizar esta definición con un ejemplo. Vamos a arrancar con esta matriz de orden 2, una matriz cuadrada de orden 2. A esta matriz le corresponde un determinante que se expresa de esta forma. Esto se lee determinante de la matriz A, que es, como ustedes ven, un cuadro de números organizados en filas y en columnas. Y estos números, o estos elementos del determinante, son los elementos de la matriz A. Pero ojo, el concepto de determinante no es el mismo que el concepto de matriz. Un determinante, como dice la definición, es un número, es un escalar. En cambio, una matriz tiene la estructura de un vector. A ustedes a las matrices las pueden sumar, las pueden restar, las pueden multiplicar siempre que sea posible, pero nunca una matriz, por sí sola, nunca una matriz se resuelve. En cambio, un determinante sí se resuelve. Y un determinante es un número. El resultado de un determinante es un escalar. ¿Quedó claro? Cosa que no se puede hacer con las matrices. Una matriz no se resuelve. Una matriz no es un número. Es una estructura, ¿sí? Que tiene la estructura parecida a la de un vector. Espérenme un segundo. Bien, seguimos. ¿Cómo hacemos para resolver este determinante de orden 2? Ustedes saben hacerlo muy bien. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica los elementos de la diagonal principal y se resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria. De esta forma, 3 por 5 menos 2 por 1 o 1 por menos 2. Fíjense que este determinante, en su desarrollo, tenemos dos términos. ¿Por qué? Porque el orden de este determinante es igual a 2. Es decir, el número de términos es igual al factorial de 2, que en este caso es igual a 2. Muy bien. Ahora analicemos la definición. Veamos este desarrollo y comparemos con la definición, con esta segunda parte de la definición. Fíjense que el desarrollo de este determinante es igual a una suma algebraica, como dice la definición, suma algebraica de productos. Fíjense que en este término tengo un producto. Acá también tengo un producto de n términos, de n elementos, perdón, de n elementos. ¿Sí? Y en este caso, como n es igual a 2, cada producto o cada término tiene dos elementos. Por ejemplo, este primer producto o este primer término, tenemos el producto entre este elemento y este elemento. Y fíjense que son dos elementos que pertenecen a filas y a columnas distintas. Es decir, en cada producto tengo un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Y en este producto también pasa lo mismo. Tengo el producto entre este elemento y este elemento, que son elementos de filas y columnas distintas. ¿Está, chicos? Bien, y a cada producto, fíjense, a este producto le corresponde el signo más, y a este producto le corresponde el signo menos, que depende de la paridad de la permutación de las columnas de los elementos, como dice esta segunda partecita, o esta última partecita de la definición. Ahora, ustedes nunca se preguntaron, ¿y por qué yo no puedo resolver este determinante multiplicando este elemento por este elemento y restando el producto de estos dos elementos? ¿Por qué no se puede
desarrollar o resolver este determinante haciendo estos productos. Y porque no estaríamos, porque no se está cumpliendo, digamos, la definición. Porque si yo multiplico este elemento con este elemento, estos dos elementos, si bien es cierto, pertenecen a filas distintas, pertenecen a la misma columna. Y la definición dice que el producto, ¿sí? Los productos tienen que tener elementos de filas y columnas distintas. Por lo tanto, esto no se puede hacer. ¿Está, chicos? Bien, ahora si yo multiplico y sumo, obtengo como resultado este numerito que es el determinante de esta matriz. Vamos con otro ejemplo. Una matriz de orden 3. A esta matriz de orden 3 le corresponde este determinante. Fíjense que el orden es 3, es decir, n es igual a 3, y el número de términos es igual a factorial de 3. Y el factorial de 3 es igual a 6. Entonces, el desarrollo de este determinante es igual a 6 términos. Bien, ¿cuáles son esos términos? Acá los tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Fíjense que este primer término es el producto de los elementos de la diagonal principal. Este segundo producto es el producto de los elementos de la segunda diagonal principal. Y este producto es el producto de los elementos de la tercera diagonal principal. Y estos productos que tienen asignado un signo menos son los productos de los elementos de las diagonales secundarias. Y fíjense que este desarrollo, esta suma algebraica, no es otra cosa que el desarrollo de la regla de Sarros, que ustedes conocen muy bien. Y fíjense que esta suma algebraica, este desarrollo, cumple con lo que dice la definición. Tiene 6 términos, en cada término tengo productos, y en cada producto tengo n elementos. Como n vale 3, tengo 3 elementos. De tal manera que los elementos de cada producto pertenezcan a filas y a columnas distintas. Por ejemplo, tomemos este producto. Miren, tomemos este producto. Es el producto entre estos elementos. 3, menos 3 y 1. Fíjense que estos elementos pertenecen a filas y a columnas distintas. Esta característica se cumple con todos los elementos de los distintos productos. Es decir, lo que dice la definición de determinante. Otra cosita. Fíjense que estos 3 primeros términos, estos 3 primeros productos tienen asignado un signo más, que depende de la paridad de la permutación de las columnas. Y estos 3 términos también tienen asignado un signo, y en este caso es un signo menos, que depende, como dice la definición, de la paridad de la permutación de las columnas. Ahora lo vamos a ver en forma genérica. Pasamos a la siguiente diapositiva, chicos. Vamos un poquito más rápido. Vamos en forma genérica, con el mismo ejemplo. Bien, ahí está el desarrollo, ¿no?, de este determinante, o mejor dicho, el resultado del determinante, que es menos 16. Si resuelvo todos los productos y sumo, me da menos 16, que es el valor de este determinante, que es el determinante de esta matriz. Bien, vamos. Ahí está la misma definición, y ahora vamos a proponer los mismos ejemplitos, pero ahora expresados en forma genérica. Tenemos una matriz cuadrada de orden 2, expresada en forma genérica. A esta matriz le corresponde este determinante, que lo vamos a denotar de cualquiera de estas 3 formas. Esto se lee determinante de la matriz A, esto también se lee determinante de la matriz A. Fíjense que este es el símbolo que ustedes utilizaban en la secundaria, que es la letra mayúscula delta. O también lo podemos empezar de esta forma, con barras verticales. El determinante de la matriz A, así se lee. Bien, como dijimos, este determinante de orden 2 se resuelve de esta forma. Es una suma algebraica de 2 términos. En cada término tengo el producto de 2 elementos que pertenecen a filas y a columnas distintas. Veamos el signo, chicos. Veamos el signo. A partir de esta tablita. Fíjense que como el determinante es de orden 2,
las permutaciones van a ser las permutaciones posibles de los índices 1, subíndices 1 y 2. Entonces tenemos dos posibles permutaciones, 1, 2 y 2, 1. A esta primera permutación le corresponde el signo más, y a esta segunda permutación le corresponde el signo menos. Bien, miremos, como dice la definición, las permutaciones de las columnas. Miremos las permutaciones de las columnas. Entonces, miremos en el primer término. Tengo columna 1, columna 2. Es la permutación 1, 2. A esta permutación 1, 2 le corresponde el signo más. Es decir, a este término le corresponde el signo más. Veamos las columnas de este término. 2, 1. La permutación es 2, 1. ¿Qué signo le corresponde? El signo menos. ¿Ya, chicos? Vamos con una matriz de orden 3, también expresada en forma genérica. Ahí tenemos el determinante. Y el desarrollo va a ser igual a una suma algebraica de 6 términos, como dijimos, porque n es igual a 3. Veamos cómo van a ser las permutaciones y los signos correspondientes a dichas permutaciones. Ahora las permutaciones son de 3 elementos, que tiene que ver con los subíndices de las columnas. 1, 2 y 3. Y las permutaciones son 6. 6 posibles permutaciones. Es decir, es igual a factorial de 3. Y factorial de 3 es igual a 6. Bien. Entonces tenemos las permutaciones con sus respectivos signos. Y el desarrollo, como dijimos, tiene 6 términos. Y en cada término tengo un producto de 3 elementos. Elementos que pertenecen a filas y a columnas distintas. Bueno, veamos el signo correspondiente a cada uno de estos términos. Tomemos este primero. Siempre se consideran las columnas y se analizan las permutaciones de las columnas. 1, 2 y 3. Esta permutación 1, 2, 3 es esta que tenemos. ¿Qué signo le corresponde? El signo más. Veamos esta permutación de este término. Las permutaciones de las columnas. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Es esta permutación. ¿Qué signo le corresponde? El signo más, perdón. Vamos con este término. Miremos las columnas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Es esta permutación. ¿Qué signo le corresponde? El signo menos. Y de la misma forma se determinan los signos de los distintos términos de este desarrollo, de esta suma algebraica. Eso es lo que me dice la definición, chicos. ¿Está? Bien. Insisto con esto. Para la práctica no hace falta que ustedes sepan esta definición. Lo que tiene que quedar claro es lo que ya vamos a ver enseguida en una tablita. En esta tablita se las muestro ahora. Vamos a borrar esto. Lo que tiene que quedar claro es esto, chicos. Si yo tengo un determinante de orden 2, ¿sí? El número de términos va a ser igual a factorial de 2, es decir, 2. ¿Sí? Igual que este determinante. Acá tengo un determinante de orden 2, tengo dos términos. Si el determinante es de orden 3, el número de términos va a ser igual al factorial de 3, es decir, igual a 6. Tengo un determinante de orden 3, tengo 6 términos. Ahora, ¿qué pasa si el determinante es de orden 4? Va a ser igual, el número de términos va a ser igual al factorial de 4, y el factorial de 4 es 24. Entonces, si ustedes intentan resolver un determinante de orden 4 aplicando la definición, en el desarrollo de ese determinante van a tener que tener 24 términos. 24 términos. Un poquito complejo, ¿verdad? Ahora, si el determinante es de orden 5, el desarrollo de ese determinante a partir de la definición va a tener 120 términos, es decir, va a ser igual al factorial de 5. Entonces están viendo que el cálculo de un determinante de orden 4 de orden superior es muy tedioso, aplicando definición. Entonces lo que vamos a ver nosotros de ahora en más
Van a ser métodos que me ayuden a calcular determinantes de orden superior a orden 3, pero de manera mucho más simple. No aplicando definición, porque como ustedes ven, el desarrollo es muy tedioso de trabajar, muy tedioso y muy complejo de escribir el desarrollo aplicando esta definición. Entonces, para la práctica no hace falta que ustedes se sepan esta definición. Para la teoría sí. Para la teoría es necesario estudiar para el parcial o para el examen final. Y si ustedes necesitan estudiar la definición, la tienen que entender, la tienen que comprender. Por eso hemos visto estos conceptos. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Espero que se haya entendido. De todos modos, repito lo que dije hace un momento. Si hay dudas, no duden, valga la redundancia, en asistir a las clases de consulta de teoría para plantear las inquietudes que ustedes tengan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a definir ahora dos conceptos. Uno es el de menor complementario y el otro de cofactor, que ya se los muestro. Dos conceptos sencillos y que me van a servir para poder aplicar el primer método que vamos a estudiar para resolver determinantes de orden 3 o de orden superior. Menor complementario. Dada una matriz cuadrada, se define menor complementario asociado a un elemento azul J, y que lo vamos a denotar de esta forma, al determinante de un orden menor que resulta de suprimir la fila y la columna del elemento cuyo menor complementario estamos calculando. Vamos con un ejemplito. Siempre un ejemplo ayuda a interpretar la definición. Vamos con un ejemplo. Fíjense, acá tenemos una matriz de orden 3 y vamos a calcular los menores complementarios. Voy a ir un poquito más, menos rápido, digamos. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más lento para que se entienda. Veamos. Vamos a calcular los menores complementarios asociados a todos los elementos de esta matriz. Vamos a arrancar con el menor complementario asociado a este elemento, al elemento A sub 1, 1, que se denota de esta forma, M11, como dice la definición. Esto se lee el menor complementario asociado al elemento A sub 1, 1. ¿Cómo se obtiene el menor complementario? A partir de un determinante de un orden menor. La matriz es de orden 3, el menor complementario es de orden 2. ¿Cómo se obtiene este determinante? Se anula fila y columna del elemento con el que estoy trabajando. Los elementos que quedan son 0, menos 2, menos 3, 5, y esos elementos forman parte del menor complementario asociado a este elemento. Se resuelve este determinante y se obtiene un escalar. Entonces el menor complementario de este elemento es este escalar, es menos 6. Vamos a calcular ahora el menor complementario asociado a este elemento, al elemento A sub 1, 2, que se denota de esta forma, M1, 2. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene el determinante, que es el menor complementario, se obtiene anulando fila y columna del elemento en cuestión. Entonces los elementos que quedan son 3, menos 2, 1 y 5. Esos elementos forman parte del determinante que representa el menor complementario de este elemento, del elemento 1, 2. Se resuelve ese determinante y obtenemos un escalar. Este escalar, este número, es el menor complementario asociado a este elemento. ¿Se entiende, chicos? Pregunto. Paremos acá, ¿se entiende? Sí. Bien, vamos con este último elemento. En realidad vamos a calcular todo, pero voy a explicar este más. Este elemento que es el A sub 1, 3. ¿Cómo hago para encontrar su menor complementario? Que se denota de esta forma. M1, 3. Se obtiene anulando la fila y la columna del elemento cuyo menor complementario es calcular. Los elementos que quedan son 3, 0, 1, menos 3. Esos elementos forman parte del determinante de un orden menor. ¿Sí? Repito, la matriz es de orden 3 y el menor complementario es un determinante de un orden menor, es decir, de orden 2. Este es el menor complementario de este elemento, que es un número. Si yo resuelvo este determinante, obtengo este número.
menos 9. De la misma forma se calculan todos los menores complementarios. Los menores complementarios asociados a todos los elementos de la matriz. Es decir, todos los elementos de una matriz, a todos los elementos de una matriz le corresponde un menor complementario. Veamos una vez más y controlemos si el menor complementario de este elemento es este. ¿Sí? Controlemos. Este elemento es el elemento A sub 3, 2. Su menor complementario es este. Menos 7. Verifiquemos, a ver. Anulo fila, anulo columna. Los elementos que quedan son 2, 1, 3, menos 2. 2, 1, 3, menos 2. Resuelvo ese determinante, efectivamente, menos 7. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Bien, vamos ahora a definir otro concepto, el concepto de cofactor o adjunto de un elemento. Dada una matriz, esto es mucho más sencillo, dada una matriz cuadrada, se define cofactor o adjunto asociado a un elemento a su j y que se denota de esta forma, así se denota, al producto entre el menor complementario del elemento, menor complementario, y el signo asociado al elemento que se calcula a partir de esta fórmula. Una formulita que ustedes ya conocen. Menos 1 elevado a la fila más la columna del elemento. Fíjense que esta formulita lo que hace es generarme un signo, más o menos, dependiendo del valor de i y el valor de j, de la fila y de la columna. Entonces, miren, acá está la expresión que me permite calcular el cofactor o el adjunto de un elemento IJ. ¿Cómo se calcula? Se multiplica el signo correspondiente al elemento que se obtiene a partir de esta expresión, menos 1 elevado a la fila más la columna, por el menor complementario asociado a dicho elemento. Bueno, vamos a hacer un ejemplito, vamos a calcular los cofactores de los elementos de esta matriz. Que fíjense, es la misma matriz que el ejemplo anterior. Es la misma matriz. Vamos a trabajar con la misma matriz. Ahora vamos a calcular los los cofactores. ¿Sí? Vamos a calcular los cofactores o adjuntos. Empecemos. Vamos a calcular el cofactor asociado a este elemento, al elemento A sub 1, 1, que se denota de esta forma, A sub 1, 1. ¿Y cómo se obtiene el cofactor? Se multiplica el signo correspondiente al elemento a partir de esta expresión, menos 1 elevado a la fila, 1, más la columna, que es 1, por el menor complementario asociado a este elemento. Menos 1 elevado a la 1 más 1 me da menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado me está generando un signo más acá, ¿no? Esto me da más 1. Y el menor complementario de este elemento es menos 6, que ya lo calculamos. Ya lo calculamos. El menor complementario de este elemento es menos 6. Entonces me queda menos 1 al cuadrado por menos 6, que es igual a menos 6. Este numerito es el cofactor asociado a este. Vamos a calcular ahora el cofactor asociado a este elemento, al A sub 1, 2, que lo denotamos de esta forma, A sub 1, 2. Multiplico el signo, menos 1 elevado a la fila más la columna, por el menor complementario. Menos 1 elevado al cubo. Y esto me genera un signo menos. Por el menor complementario asociado a este elemento, que es el 17, que ya lo calculamos también. 17. Entonces, menos por 17 me queda menos 17. Y este numerito es el adjunto o el cofactor asociado a este. Sencillo el concepto, chicos. Bien, ustedes pueden observar que el adjunto o el cofactor de un elemento coincide en valor absoluto con el menor complementario. En valor absoluto son iguales, pero el signo del cofactor va a depender de esta formulita.
¿sí? De esta formulita, es decir, del exponente de esta potencia. Si el exponente es par, el signo del cofactor va a ser igual al signo del menor complementario. Si el exponente es impar de esta potencia, el signo del cofactor va a ser distinto al signo del menor complementario. Eso lo van a ver ustedes con la práctica, ¿sí? Bueno, para todos y cada uno de los elementos de la matriz tenemos un cofactor. Ahí están los cofactores de los 9 elementos de esta matriz. ¿Cómo se obtienen? Multiplicando signo por el menor complementario. Signo por el menor complementario asociado a dicho elemento. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Preguntas. ¿Por qué están calladitos hoy? Bueno, ¿hay alguna pregunta en el chat de Víctor? No, profe. Bueno, pasamos ahora a definir matriz de los cofactores y luego vamos a definir matriz adjunta. Matriz de cofactores, miren de sencilla que es la definición. Dada una matriz A cuadrada, se define como matriz de los cofactores y que se denota de esta forma se denota, y esto se lee matriz cofactor de A la matriz que resulta de sustituir cada elemento de la matriz por su correspondiente cofactor. En otras palabras, para calcular la matriz cofactor, ¿sí? Para encontrar la matriz cofactor de una matriz dada, lo que tengo que hacer es escribir la matriz formada por los cofactores. Yo ya tengo los cofactores, entonces la matriz de los cofactores va a ser la matriz formada por estos cofactores. Bien, a los cofactores los vuelvo a anotar acá. Ahí están los cofactores. Estos son los cofactores que ya calculé en la diapositiva anterior. Los tengo los cofactores, acá los vuelvo a anotar. Ahí están los cofactores. Entonces, la matriz cofactor de la matriz A, que se denota de esta forma, es la matriz formada por los cofactores. Menos 6, menos 17, menos 9. Como dice la definición, la matriz cofactor se obtiene reemplazando a cada elemento de la matriz A por su respectivo cofactor. Es decir, a este elemento 2 lo reemplazo por su cofactor, que es menos 6. A este elemento menos 1 lo reemplazo por su cofactor, que es menos 17. A este elemento lo reemplazo por su cofactor, que es menos 9. Y así sucesivamente. De esta forma obtengo la matriz de los cofactores. ¿Está, chicos? Vamos a la siguiente matriz. Matriz adjunta. También la definición es súper sencilla. Dada la matriz A, se define matriz adjunta de A, que se denota de esta forma, adjunta de A la matriz traspuesta de la matriz de los cofactores. Miren lo sencillo que es. Miren esta expresión. La matriz adjunta de A se obtiene transponiendo la matriz de los cofactores. Fíjense que esta matriz es la misma que esta, y la misma que en los ejemplos anteriores. Entonces, si yo necesito la matriz adjunta de esta matriz A, ¿qué tengo que hacer? Tomar la matriz de los cofactores y transponerla. Eso es todo. Entonces, la adjunta de la matriz A va a ser igual a la traspuesta de la matriz de los cofactores. Entonces, transpongo la matriz de los cofactores, es decir, las filas pasan a ser columnas. La fila 1 pasa a ser columna 1, la fila 2 pasa a ser columna 2, la fila 3 pasa a ser columna 3. Y esta vendría a ser la matriz adjunta de A. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? Bien. Bien, me alegró. Seguimos entonces. De todos modos, todo esto va a ir quedando un poquito más claro con la práctica. Vamos ahora a ver una segunda definición de determinantes. Esta definición se llama definición inductiva.
Una definición un poquito más sencilla. Y esta definición me va a permitir calcular determinantes no solo de orden 3, sino también determinantes de orden 4, de orden 5, de orden n. ¿De acuerdo? Veamos esta definición. ¿Qué dice? Sea A una matriz cuadrada de orden n. Entonces, si n es igual a 1, es decir, si la matriz es una matriz cuadrada de orden 1, una sola fila, una sola columna, entonces el determinante de la matriz A, de esta matriz, va a ser igual a dicho elemento. Este es el caso trivial, ¿no? Cuando el orden de la matriz cuadrada es 1. Ahora, si n es mayor que 1, el determinante de A, de la matriz A, de orden n, se define como la suma de los productos de los elementos de una fila por sus correspondientes cofactores. ¿Qué me está diciendo esta definición inductiva? Me está diciendo que para resolver un determinante de orden n, elijo una fila cualquiera, que yo la denoto acá como fila i. Entonces, el determinante va a ser igual a la suma de los productos de los elementos de esa fila i que yo elegí con sus correspondientes cofactores. Veamos esta definición con un ejemplito genérico de un determinante de orden 3. Y acá tengo un determinante de orden 3 y vamos a resolver este determinante de orden 3, es decir, vamos a escribir el desarrollo de este determinante de orden 3 y voy a elegir la fila 1. Es decir, vamos a desarrollar por la fila 1 o vamos a expandir por la fila 1. Entonces, tomo la fila 1 y lo que vamos a hacer es resolver este determinante aplicando esta definición inductiva. ¿Qué me dice? Que este determinante es igual a el primer elemento de la fila por su correspondiente cofactor, más el segundo elemento de la fila que elegí por su correspondiente cofactor, más el tercer elemento de la fila por el correspondiente cofactor. Fíjense que en este desarrollo tengo 3 términos, que coincide con el orden del determinante. ¿Está, chicos? Si yo resuelvo esto, obtengo el resultado del determinante. Ya lo vamos a ver con un ejemplito práctico. Bien, puedo resolver un determinante eligiendo no una fila, sino una columna, ¿sí? Justamente esta partecita de la definición expresa lo que acabo de decir. Es decir, yo también puedo resolver un determinante eligiendo una columna J cualquiera. Entonces, el resultado de este determinante se obtiene sumando los productos de los elementos de la columna que elegí con su correspondiente, sumando, digo, el producto, repito, sumando el producto de los elementos de la columna que elegí con sus correspondientes cofactores. Veamos acá este ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos el mismo determinante de orden 3, expresado en forma genérica, y ahora vamos a elegir la columna 2, esta columna 2. Entonces la definición me dice que el resultado de este determinante se obtiene de la siguiente forma. Multiplico el primer elemento de la columna con su correspondiente cofactor, más el segundo elemento de la fila que elegí por su cofactor, más el siguiente elemento, es decir, el tercer elemento de la columna por su correspondiente cofactor. ¿Está, chicos? Bien, esta definición inductiva, muchos autores la llaman desarrollo de Laplace, o teorema de Laplace, que dice lo que acabo de explicar. El determinante de una matriz cuadrada de orden n es igual a la suma de los productos obtenidos al multiplicar los elementos de cualquier fila o cualquier columna por sus respectivos cofactores.
¿Está, chicos? Vamos con un ejemplo. Tenemos esta matriz de orden 3 y vamos a calcular su determinante. Vamos a expandir o vamos a desarrollar por la tercera fila. Elijo entonces esta tercera fila. Esta es la tercera fila. Y voy a resolver este determinante, no por sarro, chicos, por favor, ¿no? No por sarro. Voy a resolver expandiendo o desarrollando por la tercera fila. Esperen un segundo, que voy a tomar un poquito de agua. Bien. ¿Qué dice el desarrollo de Laplace o la definición inductiva? Me dice que el resultado de este determinante es igual a este elemento, el primer elemento de la fila que elegí, por, ahí está el elemento, por su cofactor. Y este es el cofactor asociado a este elemento. Es decir, es el cofactor A sub 3, 1. A sub 3, 1. ¿Y cómo se calcula el cofactor asociado a un elemento? Eso ya lo vimos. ¿Cómo se calcula el cofactor? Se calcula el cofactor de un elemento, se calcula multiplicando el signo correspondiente al elemento por su menor complementario. Bueno, vamos a hacer eso. Estoy trabajando con este elemento. El signo que le corresponde a este elemento es igual a menos 1 elevado a la fila más la columna. 3 más 1, 4. Por el menor complementario asociado a este elemento, que resulta de anular la columna y la fila del elemento. Y los elementos que quedan, menos 1, 1, 0, menos 2, forman parte del menor complementario. Más este elemento, ¿sí? Menos 3, por su correspondiente cofactor, es decir, el A sub 3, 2, que se obtiene multiplicando el signo, es decir, menos 1 elevado a la fila más la columna, por el menor complementario, que resulta de anular fila y columna de este elemento. Los elementos que quedan, 2, 1, 3, menos 2, forman parte del menor complementario. Más el producto entre este elemento, 5, y su correspondiente cofactor, es decir, el A sub 3, 3. ¿Cómo se obtiene este cofactor? Se multiplica el signo asociado al elemento 3, 3, es decir, menos 1 elevado a la 3 más 3, que es 6, por el menor complementario asociado a este elemento, que lo obtenemos anulando su columna y su fila. 2 menos 1, 3, 0. Y este sería el menor complementario. Fíjense que en el desarrollo de Laplace, lo que hago es reducir este determinante de orden 3 en determinantes de orden 2. ¿Sí? Expreso este determinante de orden 3 en 3 determinantes de un orden menor. Esa es la esencia de este método, chicos. Bueno, ahora si resuelvo los determinantes de orden 2, multiplico y sumo, obtengo el valor de este determinante que es menos 4. ¿Puedo desarrollar este mismo determinante eligiendo una columna? Claro que sí. Acá en el apartado B, fíjense, vamos a resolver este determinante desarrollando o expandiendo por la columna 1. Entonces, vamos un poquito más rápido. La definición inductiva o el teorema de Laplace me dice que este determinante es igual a este elemento multiplicado por su correspondiente cofactor, es decir, el A sub 1, 1, más este elemento multiplicado por su cofactor, es decir, el cofactor A sub 2, 1, más este elemento, ¿sí? 1, por su correspondiente cofactor, es decir, el A sub 3, 1. Si resuelvo los determinantes, multiplico y sumo, obtengo el determinante que es igual a menos 4. Entonces, elija la fila que yo elija, o elija la columna que yo elija, aplicando Laplace obtengo el mismo resultado, el mismo determinante. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entiende?
¿Dudas? No, profe, Chicos. sí se entiende. Bien. Voy a borrar todas esas anotaciones para hacer alguna observación. Mira, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido en lugar de la fila 3, esta fila 2? ¿Cómo hubiera sido el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo? Desarrollemos por Laplace esta segunda fila. Esto va a ser igual a este elemento por su correspondiente cofactor. El cofactor es el A sub 3, 1. Más este elemento que es 0 por su correspondiente cofactor. Perdón, no es el 3, 1. Es el 2, 1, ¿no? Fila 2, columna 1. Más 0 por su correspondiente cofactor, que es el A sub 2, 2. Más este elemento, que es menos 2, por su correspondiente cofactor, que es el A sub 2, 3. Perfecto. Observen este término, chicos. En este término tengo 0 por este cofactor, el A sub 2, 2. Este cofactor me va a dar como resultado un número, pero está multiplicado por 0. ¿Cuánto me va a dar este término, chicos? Chicos, 0. Chicos, uno solo contesta, el resto, a mí me parece que entraron a la clase y están estudiando o están en otra cosa, su cabecita está en otra parte, están pensando en el parcial de análisis, que es el día sábado. ¿Es así o no? ¿No estoy equivocado? Tengo la sensación de que estoy hablando solito acá. No, profe, sí se está entendiendo. Bueno, ¿cuánto me da este Sí, se término? entiende, profe. Pero, 0. Bien, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente. Si bien es cierto, ustedes pueden elegir la fila o la columna que ustedes deseen para aplicar Laplace, lo conveniente es elegir aquella fila o aquella columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Porque si en una fila o en una columna tengo ceros, el desarrollo se simplifica. Fíjense que en lugar de resolver tres determinantes de orden 2, solo voy a resolver 2 determinantes de orden 2. Este cálculo me lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto va a dar 0. ¿Está, chicos? Bueno, ustedes me van a decir seguramente, lo están pensando seguramente, profe, no me gusta mucho este desarrollo de Laplace para un determinante de orden 3. Yo prefiero aplicar las reglas de Sarrus porque la entiendo mejor. Perfecto, ustedes pueden aplicar la regla de Sarrus para resolver un determinante de orden 3. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo les doy para resolver un determinante de orden 4? ¿Qué dijimos respecto de la regla de Sarrus para un determinante de orden 4, 5, de orden n? Que no es aplicable, chicos. No se les vaya a ocurrir repetir primera, segunda, tercera fila y hacer los productos de las diagonales principales, luego los productos de las diagonales secundarias, etcétera, etcétera. No se les ocurra porque van a obtener cualquier cosa menos el determinante de esta matriz de orden 4. ¿Está? Entonces, ¿qué camino tengo, profe? ¿Qué solución tengo? ¿Qué alternativa? ¿Qué metodología? ¿Qué método? Bueno, pueden aplicar la definición que vimos, la primera definición, que no les aconsejo, ¿sí? Porque es muy tediosa. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Y bueno, aplicar Laplace, la definición inductiva. Entonces, elijo una fila o una columna de este determinante para resolver. Pregunto, ¿qué fila o columna vamos a elegir? La que tenga más ceros. La que tenga la mayor cantidad de ceros. ¿Cuál es esa columna? ¿O cuál es esa fila? La primera. La primera fila. Entonces, elijo esta primera fila. Bien. Entonces, de acuerdo a Laplace, este determinante va a ser igual, ya estamos resolviendo este determinante, chicos, de orden 4, cosa que no sabíamos hacerlo. Este determinante de orden 4, según Laplace, va a ser igual a, desarrollado por la primera fila, va a ser igual a este elemento, 1 por su cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor.
Pero estos tres términos van a ser iguales ¿a cuánto? A Chicos, 0. van a ser iguales a 0. Entonces, este desarrollo de 4 términos se reduce a un solo término. Entonces, fíjense lo conveniente que es elegir una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Entonces, en lugar de resolver, porque yo acá en cada uno de estos cofactores voy a tener determinantes de un orden menor. Si acá yo tengo un determinante de orden 4, acá voy a tener determinantes de orden 3. Entonces, en lugar de resolver 4 determinantes de orden 3, voy a resolver un solo determinante de orden 3. Todo esto me da, todos estos términos me dan o son nulos. Entonces, calculemos este determinante. Según esta fila, va a ser igual al elemento 1 por su signo, ¿sí? Por su signo, que es igual a menos 1 elevado a la fila más la columna. Fila 1, columna 1. 1 más 1, 2. Por su menor complementario. El menor complementario lo obtenemos anulando fila y columna del elemento 1. ¿Qué elementos quedan? 2 menos 1, 1, 3, 0 menos 2, 1 menos 3, 5. Y esos elementos forman parte del menor complementario, que como ya dijimos, es un determinante de un orden menor. Acá yo tengo un determinante de orden 4, y acá tengo un determinante de orden 3. Y esta es la esencia de este método, chicos, de reducir un determinante de un orden determinado a determinantes de un orden menor. A ver, veamos. Si yo tengo acá un determinante de orden 4, al aplicar Laplace obtengo determinantes de orden 3. ¿Está? Bien, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, ahora multiplico 1 por menos 1 elevado al cuadrado por el determinante de orden 3, por este determinante de orden 3. ¿Y cómo lo resuelvo a este determinante? Bueno, pueden volver a aplicar Laplace, o si quieren lo resuelven con la regla de Sartre. ¿Está? Entonces, si resuelven este determinante y se resuelven los productos, obtienen menos 4 como resultado. Sí, chicos, ahora sí. Disculpe, me perdí. El menos 1 al cuadrado es el cofactor de la matriz, ¿verdad? A ver. Muy bien. Ahora expliqué de otra forma. Bien. Es el elemento por su correspondiente cofactor. Este es el cofactor. Lo voy a anotar acá abajo. Todo esto es el cofactor. El cofactor asociado a este elemento. El A sub 1, 1. ¿Cómo se obtiene el cofactor? Se multiplica el signo con el menor complementario. ¿Está? Este es el signo y este es el menor complementario. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. El signo, no te olvides que se calcula menos 1 elevado a la fila más la columna de este elemento con el que estás trabajando. Y el menor complementario se encuentra anulando la fila y la columna con el elemento que estás trabajando, que vendrían a ser estos 9 elementos. Estos 9 elementos forman parte del menor complementario. Luego resolvemos todo y me da como resultado menos 4. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Profe, hay una Sí. pregunta en el comentario. Sí, Dice, si fuera un determinante de 6, ¿se sigue utilizando Laplace? Y de vuelta sí. Laplace para cada determinante encontrado hasta llegar a un Muy determinante. bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si yo tengo un determinante de orden 6, ¿sí? De orden 6, voy a aplicar Laplace una vez, buscando la fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Bien, ese desarrollo, ¿sí? Ese primer desarrollo del determinante de orden 6, va a tener determinantes de orden 5. ¿Cómo voy a resolver esos determinantes de orden 5? Voy a tener que volver a aplicar Laplace en esos determinantes de orden 5. Y en el desarrollo de esos determinantes de orden 5 voy a obtener determinantes de orden 4. ¿Cómo hago para resolver esos determinantes de orden 4? Vuelvo a aplicar Laplace. Así hasta llegar a un determinante de orden 3, donde puedo aplicar ahí
la regla de Sarr. ¿Está, chicos? Profe, y si no tiene cantidad de ceros, agarramos cualquiera. Cualquier fila, Ah, bien. cualquier columna. En principio, si ustedes quisieran trabajar, miren este ejemplito. A ver, voy a borrar esto. Miren este determinante. Si yo, en lugar de elegir la primera fila, decido elegir la segunda fila, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Obviamente, el desarrollo va a implicar mayores cálculos, pero lo pueden hacer. Y el resultado que van a obtener va a ser el mismo. Va a ser igual a -4, mientras no metan la pata en algún campo. ¿Está, chicos? Bueno, pasamos a las propiedades, ¿sí? No, nada. Bueno, ¿quedó claro, chicos? De todos modos, en la práctica, o con la práctica, esto va a quedar un poquito más aclarado, ¿sí? Vamos con las propiedades. Como siempre digo, las propiedades están para ayudarnos en los cálculos. Nos simplifican los cálculos, no están para complicarnos la vida. Entonces, yo siempre recomiendo que estudien, que miren, que revean las propiedades. Veamos algunas de ellas. Son varias las propiedades de los determinantes. Propiedad 1, facilita. El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesto. Miren, yo acá tengo el determinante de esta matriz, ¿sí? Y acá tengo el determinante de su traspuesta. Miren, la fila 1 pasó a ser columna 1, la fila 2 pasó a ser la columna 2. Si yo resuelvo ambos determinantes, obtengo el mismo número, el mismo escalar. Fácil la primera propiedad. Propiedad 2. Si se permutan dos líneas, y cuando digo líneas, estoy diciendo columnas o filas. Si se permutan dos líneas, cualesquiera de una matriz, los correspondientes determinantes son opuestos. Miren este determinante, ¿sí? Tengo esta fila y esta fila. Primera fila y segunda fila. Miremos este determinante. La primera fila es la segunda fila de este determinante. Y la segunda fila es la primera fila de este determinante. O sea, en este determinante se permutó la fila 1 con la fila 2. ¿Cómo son los determinantes de ambos? Son opuestos. Tienen el mismo valor absoluto y signo contrario. Propiedad también fácil. Vamos a la consecuencia de la propiedad 2. El determinante de toda matriz que tenga dos líneas idénticas, dos líneas iguales, el determinante es nulo. Es decir, si yo tengo una matriz, ¿sí?, que tiene dos filas o dos columnas exactamente iguales, el determinante de esa matriz es igual a 0. ¿Ya, chicos? Ahí tienen un ejemplito, fíjense, me da 0. Si bien es cierto, yo les propongo como ejemplo matrices de orden 2, las propiedades son válidas para matrices de orden n. Bien, pasamos a la siguiente propiedad 3. Si se multiplican todos los elementos de una línea, de una matriz, por un mismo escalar lambda, distinto de 0, el determinante correspondiente queda multiplicado por dicho escalar. Bien, atentos acá, por favor, ¿sí? Es fácil, pero quiero que presten atención. Miren, tengo este determinante de orden 2, este determinante es igual a 17. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar la primera columna de este determinante y la voy a multiplicar por 3. Entonces, obtengo una nueva primera columna. Menos 1 por 3 es menos 3 y 5 por 3 es 15. Ahora resuelvo este determinante y me da 51. ¿Sí? Es decir, es igual al escalar 3, ¿sí?, por el cual yo multipliqué a la primera columna, por el determinante de esta matriz, que es 17. Claro, porque 3 por 17 es 51. ¿Se entiende? Quiero que interpretemos, chicos, esta propiedad de otra forma. Miren, quiero que observen este determinante
y este determinante multiplicado por 3. No tengan en cuenta esto. ¿Sí? Observen esto y esto. Me está diciendo que este determinante es igual a 3 por este determinante. ¿Qué pueden observar? ¿Qué me pueden decir? A ver, observen. Vamos chicos, observen. Miren, las columnas. Las segundas columnas son iguales. Observen las primeras columnas. Yo parto de este determinante y obtengo esto. ¿Qué es lo que hice? Arranco con este determinante y escribo esto. ¿Alguien me puede decir al respecto, chicos? Rápido. Vamos, que se nos va el tiempo. Fíjense esta columna. Miren esta columna. ¿Qué puedo decir de esta columna? ¿No existe algún factor común en esta columna, entre los elementos de esta columna? ¿Hay algún factor común, chicos? Sí, 3. Sí, ¿Cuál el es el 3. factor común de esta columna? Es El 3. 3. Entonces, la propiedad me dice, esta propiedad en otras palabras me dice, que yo puedo extraer factor común de esta columna. ¿Sí? Entonces, si yo extraigo factor común de esta primera columna, ahí lo extraje, que es 3, entonces la columna que obtengo es esta, que resulta justamente de extraer factor común 3. ¿De acuerdo? Entonces la propiedad me está diciendo que en un determinante, yo puedo extraer factor común de una fila o de una columna. En este caso extraje factor común de esta primera columna. Bien, ¿en dónde más pueden observar en este determinante algún factor común? ¿En qué fila o en qué columna? La primera, 3 menos En la 3. primera fila, entonces, yo a este determinante lo puedo expresar de la siguiente forma, extrayendo factor común de la primera fila. ¿El factor común cuál es? El 3. 3. Menos 3, ¿no les gusta? También, ¿verdad? Sí, Entonces, vamos a extraer factor común menos 3. Y ese menos 3 va a quedar multiplicado ¿a qué determinante? ¿Cuál va a ser la primera fila? 1, 1. 1, 1. Y la segunda fila, 15 menos 2. 15 menos 2. ¿Quedó claro? No pasa lo mismo con las matrices, chicos, ¿no? Cuando yo extraigo factor común de una matriz, tengo que extraer factor común a todos los elementos de una matriz. En cambio, en un determinante, yo extraigo factor común de una fila o de una columna. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Vamos a la siguiente propiedad, que es la consecuencia de la propiedad 3. Si en el determinante de una matriz los elementos de una línea, fila o columna son proporcionales a los correspondientes de otra paralela a ellas, el determinante es nulo. En otras palabras, si yo en una matriz tengo 2 filas o 2 columnas proporcionales, el determinante de esa matriz es 0. Miren estas 2 filas, estas 2 filas de la matriz A. Miren, fíjense que la fila 2 es igual a ¿cuánto? A 4 veces la fila 1. Es decir, si yo a la fila 1 lo multiplico por 4, obtengo la fila 2. En otras palabras, la fila 1 y la fila 2 son proporcionales y su determinante vale 0. Fíjense qué importante que esto para resolver determinantes. Si yo tuviera un determinante de orden 5, de orden 10, si yo observo que 2 filas o 2 columnas son proporcionales, inmediatamente afirmo que ese determinante vale 0. ¿Está? No hace falta resolver. Veamos. Acá, miren. Si yo tengo, a partir de la propiedad 2, de la consecuencia de la propiedad 2, si yo tengo un determinante de orden 10, y yo observo que 2 filas o 2 columnas son exactamente iguales,
el determinante vale 0. No hace falta resolver ese determinante. ¿Se dan cuenta cómo las propiedades nos ayudan a la hora de calcular, en este caso, los determinantes? ¿Sí? Bueno, vamos a esta propiedad. La propiedad general, consecuencia general de la propiedad 3. Si la línea de una matriz es combinación lineal, este concepto lo vamos a estudiar más adelante, en un capítulo posterior, creo que después del receso. ¿Sí? Por ahora quiero que lo entiendan al concepto, como lo voy a explicar ahora. Entonces, si la línea de una matriz es combinación lineal de las demás, el determinante correspondiente es nulo. S. Miren. Veamos. Tengo esta matriz. Quiero que observen la fila 3. Esta es la fila 3. Si ustedes observan la fila 3, pueden deducir que la fila 3 es igual a la fila 1 más el doble de la fila 2. Esto es lo que se llama combinación lineal. Es la suma de productos entre una fila y un escalar. De todos modos, insisto, el tema de combinación lineal, el concepto lo vamos a ver más adelante. Bien, veamos entonces. Si yo sumo la fila 1 con el doble de la fila 2, obtengo la fila 3. 2 por el doble de 3 me da 8. Menos 1 más 2 más el doble de 3 es igual a 8. Menos 1 más el doble de 2 me da 3. 8 más el doble de menos 4 me da 4. ¿Está? Entonces, la fila 3 se dice, la fila 3 es combinación lineal de la fila 1 y de la fila 2. Por lo tanto, el determinante de esta matriz, ustedes lo resuelven, me da 0. Bueno, esto es un poquito más difícil de observar, ¿no? Si tuviera un determinante de orden 10, por ahí va a resultar un poquito complicado observar si una fila o una columna es combinación lineal de las otras. Bueno, pasamos a las últimas propiedades. Bien. Porque ya se nos va el tiempo, necesitamos ver la práctica, chicos. Veamos esta propiedad, miren. Dice, el determinante de una matriz multiplicada por un escalar es igual al determinante de dicha matriz multiplicado por el escalar elevado a una potencia igual al orden de la matriz. Veamos el ejemplito. Miren, tenemos una matriz A, ¿sí? Una matriz A de orden 3, su determinante a partir de SAR o a partir de cualquier otro método, el resultado es igual a menos 45. El determinante de A es igual a menos 45. Bien, ahora, si yo a esta matriz lo multiplico por este escalar, ¿sí? Por este escalar, menos 2, obtengo esta matriz. Y recuerden que multiplicar una matriz por un escalar significa multiplicar a todos los elementos de la matriz por dicho escalar. Y ahí está el producto de la matriz A por el escalar menos 2. Bien. Ahora, el determinante de esta matriz, es decir, el determinante de menos 2 por la matriz A, es igual a, según la propiedad, es igual al escalar, que es menos 2, elevado al orden de la matriz. La matriz es de orden 3, entonces menos 2 elevado al cubo. Por el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A es menos 45. Entonces, esta matriz tiene como determinante 360. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Vamos a un ejemplito rápidamente que suele darse en la práctica, en los parciales sobre todo. Presten atención y quiero que contesten, por favor. Dice el ejemplito, dada la matriz A de orden 4, es decir, de orden 4 por 4, una matriz cuadrada. Si el determinante de esta matriz es igual a 3, calcular el determinante del producto entre el escalar 2 y la matriz A. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio? Clásico de parciales. Ustedes van a decir, profe, yo necesito la matriz A. ¿Para qué? Para multiplicarlo por 2. Y luego, una vez que tenga la matriz, calcular su determinante. Pero fíjense que el enunciado no me da la matriz A, no me da los elementos de la matriz A. Me da estos datos. ¿Cómo hacemos para calcular?
aplicando esta propiedad, chicos. Si no conozco la propiedad, no sabríamos, no podríamos resolver este ejercicio. Como conocemos la propiedad, sí podemos hacerlo. ¿Cómo hacemos, chicos? Escuchen. Vamos. Sería 2 a la cuarta. 2, el escalar elevado A la cuarta. a la cuarta, porque es el orden de la matriz. ¿Por cuánto? Por 3. Por el determinante de la matriz A, que es 3. Es 3. Y esto me da 2 a la cuarta, 16 por 3, y 16 por 3, si no me equivoco, es 48, ¿no? 3, 18, sí, 48. Problemas resueltos. Problemas clásicos en los parciales. Bien, vamos a la última propiedad. Facilita, dice, si todos los elementos de una línea de una matriz son ceros, su determinante es nulo. Es decir, si yo tengo una matriz que tiene una columna nula o una fila nula, el determinante de esa matriz es igual a 0. Entonces, si ustedes tienen un determinante de orden 10, y si observan que en ese determinante de orden 10 hay una fila o una columna de ceros, ese determinante vale 0. No hace falta calcular. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, dejamos acá y continuamos la próxima clase con las